Fernando. Del doctor Guadalupe Espinosa Sauceda, no sé si ya, bueno, se encuentra ya, ahí ya lo tenemos. Muy buenas tardes, doctor. Le agradecemos mucho su participación en este seminario y su participación aquí con la MER. Voy a permitirme leer brevemente su semblanza para tener más tiempo para que usted nos haga su presentación. El nombre de su ponencia será Derecho Ambiental, Derechos Humanos, Industria y COVID-19. Es el doctor Guadalupe Espinosa Sauceda, es doctor en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco, maestro en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Occidente Extensión El Fuerte, en la ciudad de El Fuerte, Sinaloa. Ha sido acompañante de diferentes procesos sociales en el medio campesino e indígena del país y especializado en Derecho Agrario e Indígena, Derechos Humanos y Desarrollo Rural, litigante contra megaproyectos como las presas, basureros, mineras, desarrollos inmobiliarios, etc. Fue miembro del colectivo de abogados donde se asesoró al comité Salvemos Tema Capulín, Acacico y Palmarejo en la defensa de sus derechos colectivos y el territorio y jurídica de esas comunidades en contra de la presa El Zapotillo en los Altos de Jalisco. Fue miembro del Centro de Estudios Sociales Económicos, Ambientales y de Participación Ciudadana, el CCPAC, con sede en la Ciudad de México, en donde realizó trabajos en distintos estados de la República, en el cual asesoró, orientó y defendió a comunidades de pueblos indígenas y a grupos vulnerables de la población, en el DF, principalmente en la delegación Tlalpan. Es también miembro del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, la COAPI-AC, con sede en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, desde septiembre del 2001 a la fecha. Es consultor en todos los temas referidos anteriormente y actualmente se desempeña como titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con esto le cedo la palabra al doctor Guadalupe y le agradecemos su participación. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a los que nos escuchan y a la invitación. Pues mi tema es el derecho ambiental, derechos humanos, industria y COVID-19. Aquí tengo unas láminas que voy a ir proyectando. Actualmente pues estamos aquí en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Semarnat, ocupando el puesto de jurídico. Voy a, por cuestiones de tiempo, voy a ir pasando las láminas y explicando. Le decía, el tema es derecho ambiental, derechos humanos, industria y COVID. Y en México, la legislación mexicana, sobre todo la LEGEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, define al medio ambiente como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos, que interactúan en un espacio y tiempos determinados, o tiempo determinado. Esta definición de la LEGEPA actual tiene tres cuestiones importantes, ¿no? Sobre los organismos vivientes, es decir, como la biodiversidad, esto es entorno, existencia y desarrollo. O sea, el lugar, el medio ambiente donde se nace, la vida misma y cómo se va desarrollando, ¿no? Y bueno, esto está muy ligado a la cuestión de la salud o el derecho a la salud, ¿no? Un punto de vista, digamos, equilibrado, ecuánime en torno a la industria, ¿no? Que este es un gran tema que tenemos en la discusión. Tiene que ver con la actividad que hace el ser humano y en muchos de los casos es una actividad industrial.
y estamos hablando de ciertas necesidades que tiene el ser humano, como la energía, salud, alimentación, acceso a la tecnología también, ¿no? A la industria eléctrica, la cuestión farmacéutica, la alimentaria, ¿no? La minera, que están tan cuestionadas hoy día y que hay gran debate en torno a estos temas, a las grandes industrias de la alimentación, ¿no? Como Pioneer, Monsanto, Bayer, etcétera, las mineras, y todo la cuestión de que está muy ligada entre minería y la cuestión farmacéutica, ¿no? Esos controles de grandes monopolios, ¿no? ¿Qué dice la Constitución al respecto en estos temas en materia de derechos humanos? Yo aquí no se los voy a leer, nomás los voy a poner para que les voy a dejar la presentación. Menciona el artículo 4, es muy importante. ¿Por qué lo consideramos muy importante? Porque pues, trata el tema del agua, trata el tema del medio ambiente. También trata sobre la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y también para el ambiente. Está el derecho a la alimentación, ¿no? Que debe ser nutritiva, suficiente y de calidad, y muy relacionada con la salud. Ya les decía, el medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Y otro gran tema que trae el artículo 4 es el tema del agua. El tema del agua, el derecho al agua, que ahorita está a debate, ¿no? La Ley General de Aguas, ¿no? La LAN ya no cumple con lo que se esperaba de la sociedad. Acaba de haber un gran cambio en la Comisión Nacional del Agua, que es un órgano desconcentrado del sector ambiental del gobierno federal. Semarnat, debo decirles que tiene 4 entes desconcentrados: Conagua, Profepa, Conam y ASEA, y 3 descentralizados, el IMTA, que es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y CONAFOR, que está en Jalisco, y el INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Como verán, son 7 entes, además del sector central, pero también tenemos comisiones intersecretariales. Está la CONAVIO, ¿no? Que está en un proceso de tránsito a ser un organismo descentralizado, sectorizado en Semarnat. Está la Comisión de Cambio Climático, etcétera, para no hacer la más grande, pero para que se den una idea de cómo es esto como institucional. Volviendo a los derechos, el artículo 4 establece otro derecho importante, que es el derecho a la vivienda digna y decorosa. Y por último, mencionarle el derecho a la identidad, que habla mucho de que es un derecho cultural, que se enfoca mucho a los pueblos indígenas, comunidades indígenas y comunidades equiparadas, pero también que cualquier persona lo tiene, ¿no? O sea, sea indígena o no. Pero ahí estamos fijando una parte muy importante de derechos del artículo 4. También el artículo 5 de la Constitución establece el derecho a la libertad para dedicarse la persona a la profesión, industria, comercio o trabajo que prefiera, siempre y cuando este sea lícito. O sea, se puede trabajar en lo que se quiera, es un derecho humano, antes se decía garantía individual o constitucional, pero ahora, a partir de 2011, se habla de derechos humanos. Bueno, este artículo 5 trae un correlativo con el artículo 123 de la Constitución. La única objeción es que no sea lícito ese trabajo, o que haya una determinación judicial de un juez, que se ataquen derechos de terceros, sea de otras personas, o por una resolución del gobierno. Incluso Semarnat puede dar resoluciones, tiene una subsecretaría de fomento y normatividad. Por ejemplo,
Sí, es a donde determinó el glifosato, ¿no? De prohibir o restringir la importación del componente activo del glifosato, que de ese se generan varios fungicidas, herbicidas, como, ¿cómo se llama? Faena, Roundup, etcétera. El derecho de terceros como una limitación a la libertad de trabajo, de oficio, de industria, comercio, etcétera. Pues se tienen que respetar a los terceros, ¿no? Una actividad industrial sin freno, sin regulaciones y desmedida lleva a desequilibrios ecológicos y serias afectaciones al medio ambiente, que es un derecho, y por lo tanto también a la salud, la vivienda, el acceso al agua que está tan contaminada, ¿no? Que tenemos en México, en la Ciudad de México, incluso, pero todo el país, ¿no? Tenemos grandes zonas de desastre ambiental. El anterior secretario, el doctor Toledo, decía de los infiernos ambientales, como lo presentó aquí en la zona metropolitana de Hidalgo, las descargas residuales, bueno, ahí veía todo. Estamos hablando del río Lerma, del Chapala, Santiago, Coatzacoalcos, Atoyac, tanto en Guerrero como en Tlaxcala, Puebla, etcétera. Y bueno, se habla también de los derechos bioculturales, ¿no? El derecho es como, biocultural vendría siendo como la vida con la intervención del hombre, ¿no? El secretario Toledo también traía mucho una de sus principales aportaciones al conocimiento ha sido el estudio de la bioculturalidad. Y entre ellos el reconocimiento a ese sector de la sociedad que no se ve, el de los pueblos indígenas, cuando somos una sociedad diversa, pluricultural, ¿no? Y con alrededor de 67 lenguas, culturas, además de la nacional o mestiza, como podríamos llamarle ahí. Pero también están las de origen afromexicanas en sur de Guerrero y norte de Oaxaca, Veracruz, entre otras partes. Paso a la siguiente lámina. Miren, estamos hablando también del desarrollo sustentable. Nosotros hablamos más aquí en desarrollo sustentable en la Secretaría porque ese es el que nos establece la LEGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y que se refiere como por desarrollo sustentable, dice, es el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y social, que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa las necesidades de las generaciones futuras. Esto es lo que nos dice la ley, aunque académicamente es más aceptable el desarrollo, el otro concepto, el desarrollo sostenible, el cual la ONU lo define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Voy a pasar a la siguiente lámina. Y es que en esto de derechos humanos, no solo es válido lo que dice la Constitución, ¿no? Desde 2011, los tratados internacionales, convenios o acuerdos que haya firmado el Estado mexicano con ratificación del Senado, que lo haya firmado el Ejecutivo, son parte de la Constitución, o sea, se amplía la Constitución. Y tenemos varios convenios y pactos internacionales en esta materia, sobre todo tenemos el PIDES, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, de 1966, del siglo pasado. Tenemos también el Convenio de Diversidad Biológica,
se crea a partir de, se firma, más bien dicho, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 1992. Fue la Declaración de Río de Janeiro. Pues estos son obligatorios en México, son ley también. Ahora bien, los derechos humanos ligados con la actividad empresarial, ¿qué podemos decir al respecto? Que el 10 de octubre de 2010 se firmó la Declaración de Edimburgo, y en esta declaración se refiere al mandato que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos, como las comisiones, la CNDH en México, y las estatales también, ¿por qué no? Porque los tratados obligan a todo el Estado en su conjunto y en sus diferentes niveles de gobierno de promover y proteger los derechos humanos y de conformidad con los principios de París, ¿no? En cuanto están relacionados con las empresas, ¿no? Y sabemos ahorita que los grandes contaminantes pues son las empresas, es el capital. Sí, claro, hay otras, pero principalmente son las grandes empresas, ¿no? Se exhorta también al representante especial del secretario general de la ONU a que reconozca en sus principios rectores, o sea, lo que rige, el carácter fundamental de las instituciones nacionales de derechos humanos en las empresas y los derechos humanos con arreglo a los tres pilares del marco jurídico, digamos, proteger, respetar y remediar. Esto también tiene que ver con el artículo primero constitucional, pero también lo que establecen las leyes ambientales, de hablar de la remediación que se causa por el deterioro de la actividad fabril industrial. Además, el Estado debe garantizar los derechos de los grupos de atención prioritaria frente a las prácticas empresariales. ¿Qué estábamos diciendo con esto? Que no se puede abandonar a su suerte a las clases débiles, a las clases de abajo, ¿no? El Estado debe ser como un árbitro y asumir una función garante y soberana, ¿no? Esto lo ha venido diciendo también el presidente, la separación del poder político del poder económico. Ahora, para entrar ya más digamos, ya en materia de esto de COVID, esto ha servido como una introducción a lo que es el Estado y al ambiente. Ahora bien, y la industria. Ahora vamos a ver esta lámina donde dice Estado, industria y epidemias. Nosotros, la actividad del Estado, en el caso, por ejemplo, de Semarnat y de todo el Estado mexicano, se vio trastocado por lo del COVID. Nosotros desde marzo tuvimos que salirnos de aquí, prácticamente toda la Secretaría. No quedó más del 5% del personal. Ahorita estamos al 30 más o menos por ciento, ¿no? Por esto del COVID, ¿no? Coronavirus, como dicen los estadounidenses, el Estado tiene la obligación, por un lado, de buscar evitar que se propague, que se reproduzca este virus, que contagie a los seres humanos, pero también considerábamos muy importante no detener la actividad industrial, la captación de la economía. O sea, la gente pues, tiene que trabajar, o tenemos que tener dinero, o si no, ¿con qué hacemos frente? ¿No? Ahorita están las extinciones, por ejemplo, de los fideicomisos. 109 fideicomisos, son dineros que son del pueblo mexicano, que se estaban etiquetando a fideicomisos poco transparentes, y quedan varios todavía más, poco transparentes y habiendo opacidad y poca transparencia en su ejercicio, pues son administrados por bancos, las instituciones fiduciarias. Ya se habían quitado unos pocos, ahorita van 109 más, ¿no? Y esto también lo ha generado la nueva situación en que nos encontramos. Además que es una política del presidente Andrés Manuel de la transparencia en todo esto. Y bueno, y también derivado del COVID, la afectación al medio ambiente
tenemos que tratar de que no se nos contagie, de que no haya brotes, de enfermedades. Y pues ha habido las famosas restricciones y los semáforos, ¿no? Semáforos, ahorita nos encontramos aquí en la Ciudad de México en semáforo naranja, si no me equivoco, ¿no? Y esto va ligado a las actividades que se pueden desarrollar, actividades de trabajo, industriales, fabriles, ¿no? Por parte del gobierno federal, la Semarnat es es el ministerio, es la Secretaría del Poder Ejecutivo Federal encargada de la planeación del manejo de los recursos naturales y las políticas ambientales. Tenemos que también intervenir en el área de nuestra competencia, en la regulación de las actividades empresariales e industriales, siempre velando por la conservación y sustentabilidad del medio ambiente y los recursos naturales. Anteriormente, esta secretaría fue una institución de meros trámites. Ahora no, ahora se está buscando que, y al menos en el tiempo que tenemos, que haya una rectoría, que se aplique correctamente la ley, que se hagan bien las cosas para toda la población. O sea, no solo para la clase que en su tiempo lo tuvo esto, o tuvo mucho, sino ahora velando de manera íntegra por toda la población. En la Semarnat tenemos un reglamento interior, el que todavía nos rige, con 3 secretarías. La Secretaría de Planeación, de las políticas de la Secretaría, tenemos otra de Fomento y Normatividad y la de Gestión. En el reglamento, ese está vigente, estamos en un tránsito hacia hacer otro reglamento, ya lo tenemos muy avanzado, ya está, digamos, el proyecto está para validación de la Secretaría de la Función Pública y Hacienda, después se enviaría a Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y su sanción y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pero en esto que tiene que ver con la industria, tenemos, ahorita el reglamento interior tiene 3 áreas muy importantes. Una es la Dirección General de Gestión del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. Además, aquí la conocemos como DGCARRET al interior, ¿no? Es de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad. Y también tenemos otras 2, la Dirección General de Industria y la Dirección General de Energía y Actividades Extractivas, que es lo que tiene que ver con la minería, por ejemplo. Y en el nuevo reglamento que estamos proponiendo, que todavía no se aprueba, habría 2, ¿no? Entonces hay compactaciones. Una es la coordinación de instrumentos de calidad del aire y protección a la atmósfera, y la Dirección General de Industria y Energías Limpias. La Secretaría le apuesta mucho a transitar hacia las energías limpias, contrario a lo que han venido diciendo pues, periódicos o notas periodísticas. Pero lo que pasa es que tenemos que hacer la transición, ¿no? Esto no puede ser de un día para otro, tiene que haber una transición poco a poco, ¿no? El coronavirus. Esta famosa pandemia, conocida como SARS-CoV-2 o COVID-19, por el año que surge en China, ¿no? En Wuhan, la provincia de Wuhan. Ya les decía, ha orillado a todas las dependencias y secretarías de gobierno del ámbito federal y estatal y municipal también, a llevar a cabo acuerdos, a dar seguridad y certeza jurídica, ¿no? Para los abogados, bueno, yo soy abogado, pero también parezco antropólogo, dicen, porque para el abogado existe lo que existe en la norma, ¿no? Y para los que no son abogados existe lo que existe en la realidad. Que pues para mí existen ambas, pero sobre todo yo tengo que trabajar con, esto es mi función, de dar certeza y legalidad jurídica, defender a la Secretaría,
defender el patrimonio, defender al secretario y a las diferentes unidades en la defensa legal y instaurar todos o interponer todos los recursos legales. Pues para darse seguridad jurídica nosotros tenemos que publicar en el diario oficial de la Federación varios documentos. Hemos publicado desde marzo, le digo, traemos, para nosotros esto del COVID, al menos en mi área jurídica, ha significado muchísimo trabajo, más trabajo del que tenía, porque además tenemos poca gente. Pero aún así hemos hecho frente a esta situación. Afortunadamente nadie nos ha fallecido, pero sí hemos tenido enfermos. En el sector sé que ha habido fallecidos. Y publicamos varios acuerdos. Por ejemplo, aquí menciono el 24 de agosto, en el cual reanudamos plazos y términos legales para ciertos trámites, procedimientos y servicios de la Secretaría y de sus órganos desconcentrados como Profepa, CONAM, CONAGUA, ASEA. Y créanme que había mucha presión porque abriéramos, pero nosotros teníamos también la función y el deber de proteger la salud del personal. Entonces buscamos irle ahí porque también estábamos viendo el semáforo que nos iba dictando la autoridad sanitaria, que es el Consejo General de Salubridad, ¿no? Además la función pública, etcétera. Y también publicamos el 29 de mayo, el 4 de junio y el 02 de julio del año en curso. Publicados en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación. ¿Para qué? Les decía, pues para dar seguridad jurídica a los trámites, para los gobernados. Y fue difícil porque el entonces secretario, pues ya también una persona vulnerable, estaba en Morelia, Michoacán, yo estaba en Cuernavaca, la Secretaría está en la Ciudad de México. Pues ahí buscamos la manera de cómo empatar esto, ¿no? Y salir avantes. Los trámites que hicimos desde el 24 de agosto que reanudamos, ¿no? Fueron estos que aparecen aquí en la lista, fueron en cuestiones forestales, 20 trámites, en materia de sustancias químicas y residuos peligrosos, sujetos a tratados internacionales, o sea, convenios o acuerdos, 4 trámites, en materia de impacto ambiental, 11 trámites. Y debo aclarar también que todas las actividades que son esenciales, esas sí continuaron trabajando, ¿no? Tren Maya, Interoceánico, etcétera. Esas no pararon, no pararon. Y en materia de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos, 7 trámites. En materia de emisiones a la atmósfera, 1 trámite. En materia de exploración y extracción de hidrocarburos, distribución y expendio al público de gas natural, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y distribución y expendio al público de petrolíferos. O sea, esto continuó, además, otros trámites como estos son relacionados con Profepa, la obtención de certificados de vehículos nuevos, y lo que tiene que ver con infraestructura hidráulica, o sea, lo que son presas, esta cuestión, ¿no? Porque además son de seguridad nacional, ¿no? Y esenciales. Bueno, la construcción no tuvimos que habilitarlas, ¿no? Y también en lo que tiene que ver, a ver, Profepa. Perdón, me faltó una aquí, pero aquí se la voy a decir. Faltaron 2 actividades de áreas naturales protegidas. Los trámites que se llama de PROCODES, que es un acuerdo por el que se establecen las reglas de operación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, PROCODES, en el ejercicio fiscal 2020. Esta se publicó en diciembre del año pasado, el 28 de diciembre. Y algo que también se llama PRORES, que es un programa de protección y restauración de ecosistemas y especies en riesgo, PRORES. Esto lo hace
estos trámites son de CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Es un desconcentrado, organismo público desconcentrado, que tiene oficinas aquí en la oficina central en Ciudad de México. Y si mal no recuerdo, en el país hay 182 áreas naturales protegidas federales, pero también hay estatales, ¿no? Municipales, como los santuarios, parques nacionales, reservas de la biosfera, protección de flora y fauna, etc. Ya para ir cerrando esta charla, hay una correlación entre la degradación ambiental y las enfermedades. El deterioro ambiental que provoca la actividad industrial, según estudios, ha llegado a ser un factor determinante en el surgimiento de fenómenos de zoonosis, o sea, enfermedades provocadas por animales. Por ejemplo, en China se decía, no lo tenemos a ciencia cierta, pero decían que de los murciélagos, que del pangolín, etcétera. Y que se contagió a los seres humanos. Y aquí citamos a un material bibliográfico de Bonilla Aldana de 2020 y otros, donde dice que el COVID es un caso de zoonosis, ¿no? O sea, fue provocada por un animal derivado también del rompimiento del equilibrio del ecosistema. La destrucción de los hábitats y la introducción de especies alóctonas, o sea, de otro suelo, quiere decir, alóctonos. Es una palabra de origen holandés, ¿no? Es diferente a la palabra de autóctono, autóctonos, que es de ese propio suelo, quiere decir, ¿no? Nativo, aborigen de ahí. Que son enfermedades que se generan en otros suelos y que afectan la ecología y generan enfermedades infecciosas emergentes. O sea, esto no existía antes, aunque dicen que las enfermedades, estas epidemias, pandemias, son cíclicas. O sea, por ejemplo, hubo la anterior, si no me equivoco, fue de 1917, 1919, ¿no? La gripe española, ¿no? Dicen que fue estadounidense, o sea, ¿no? He oído otro que hay una novela, cuando mataron a los gatos, por ejemplo, ¿no? Y se provocó un gran desequilibrio del crecimiento de los ratones, ¿no? Entonces, son desequilibrios y que alóctona esta enfermedad porque se van a otras partes. Esta comienza en Wuhan, China, y pues la tenemos ya en todo el mundo casi, ¿no? Y con grandes, no sé si ya vamos llegando al 1.000.000 de muertos. Aquí en México estamos en los 83,000, ¿no? Arribita de 83,000 muertos. Todavía no ha parado, pero ahí sigue. De la cual esperamos que la vacuna ya, pues ya casi esté. Obviamente hay un cambio climático. Uno de los ejes rectores de la Secretaría es el cambio climático, ¿no? Bajar el nivel de calentamiento global, etcétera, ¿no? Porque todo lo que nos va a provocar de sequías, aguaceros, granizadas, lluvias abundantes, hundimiento de las áreas, de los litorales, todo eso nos provoca un desequilibrio. Por eso el Acuerdo de París es reducir 2 grados, no llegar a los 2 grados de calentamiento global. Pues eso es una como dijera, nos generaría trastornos en el hábitat de los seres, y no solo del ser humano, también de los animales. Y estos trastornos al cambio climático pues favorecen a las variables ambientales que favorecen la transmisión y creación de nuevos huéspedes o de nuevos pues bichos o lo que sea, ¿no? O como se manifieste. Ligado mucho al capitalismo, ¿no?
va a entrar muy fuerte porque es la actividad industrial desmedida también. Y no solo es la producción, sino es la forma de vida, ¿no? La cosmovisión, dirían los antropólogos, de que se le da mucho valor a ese sistema de vida capitalista y se desprecia el modo de vida acorde y en concordancia, en equilibrio con la naturaleza. Ahora sí que el capitalismo nos ha vendido espejitos, aunque tampoco debemos descartarlo así a priori de que es malo por antonomasia o por su propia naturaleza, me habían dicho. No, hay cosas que son buenas, como la minería, hay una minería también que es buena. El problema es la especulación, el excesivo interés personal, ¿no? El fetichismo de la mercancía. Y provocan también estas enfermedades a nivel de epizotia, que quiere decir el brote de una enfermedad en una región o localidad atacando simultáneamente a una gran cantidad de individuos de una o varias especies de animales. Una epidemia, ¿cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia? Una epidemia está reducida a cierto lugar. Y una pandemia es que es a varios países, a varios lugares, y que afecta no solo a una especie, sino a varios, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el hombre, pero también me acuerdo de la gripe aviar, los pollos, los marranos, cerdos, etcétera. Entonces, eso es, la pandemia es como es una epidemia elevada, ¿no? Es una elevación exponencial, ¿no? No solo en los infectados, sino también en el espacio, incluso en el tiempo. Ya con esta lámina voy a cerrar la participación de aquí de la Semarnat de Jurídico, de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, de los tiempos también, y más o menos así lo preparamos. ¿Cuál es la perspectiva de la Semarnat? ¿Hacia dónde va? Desde la Semarnat hemos señalado el impacto a la salud que ha tenido algunos instrumentos aplicados en la industria alimentaria. Estamos hablando también de la salud ambiental, que hay conceptos que no los tenemos y que estamos haciéndolos en conjunto aquí, creando también estos conceptos, porque estos, para que queden en la norma, pues tienen que decirse y saber cuáles son y en qué consisten. Obviamente esto del COVID nos ha generado un nuevo actuar en nuestro trabajo. Esto va a cambiar mucho, todo lo que es el trabajo en casa, la ciudad, cómo hacer relaciones con las instituciones, de los trabajadores. Les decía, actualmente ahorita estamos trabajando alrededor del 30%. Y hoy se publicó en el diario oficial de la Federación, pueden checarlo, el nuevo acuerdo de la Secretaría donde prorroga, como veníamos trabajando en septiembre y con las actividades que veníamos haciendo, hasta el 4 de enero. Al menos que Función Pública o el Consejo General de Salubridad, que es la autoridad sanitaria, determine otra cosa. Entonces, así vamos a estar trabajando. Una sustancia que creemos nosotros que ha alterado mucho el equilibrio planetario es el glifosato. Y por eso Semarnat lo ha negado y nos han promovido juicios, muchos juicios. Yo tengo alrededor de 13 juicios de nulidad, amparos ante el Tribunal Administrativo, y estamos muy contentos porque le habían otorgado una suspensión a una empresa, no doy su nombre para no comercial, del glifosato, y una suspensión provisional para que importara, y la combatimos judicialmente como Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de Semarnat, y les negaron la suspensión provisional a ellos, ¿no? Entonces, la importación de glifosato sigue vigente, ¿no?
aunque no descartamos que se quieran ir por otro lado, que un decreto del Ejecutivo, de las instancias del Ejecutivo, un acuerdo, pero el deber de la Secretaría es velar por la salud ambiental, la salud de todos y pues que se vea la autoridad, claro, respetando los derechos humanos. Pues esta sería mi presentación. Aquí están un poco de bibliografía. Se las vamos a mandar a ustedes, esta presentación, y pues hasta aquí sería mi intervención, y muy agradecido con la doctora Elsa, con Cecilia, con todos los que hacen posible este evento, con Paola Velasco. Pues yo también pertenezco a ese mundo rural, ¿no? Soy egresado tanto de la maestría como del doctorado de la UAM Xochimilco. Muchas gracias, doctor Guadalupe. Tenemos algunas preguntas para usted. Todavía nos quedan 15 minutitos. Espero que se pueda quedar para responderlas. Sí, claro. Si quiere, le voy haciendo de 2 en 2. Así le hemos estado haciendo para que tenga tiempo de responder todas. Cristian Jungans le pregunta si se hizo una revisión de las áreas normativas que están rebasadas por las consecuencias de la pandemia y que requieren de una modificación o adaptación, en el sentido de modificaciones a fondo, más allá de un ajuste en los tiempos de los trámites. Esa es una. Y Marian Ariadne Cruz plantea, en el sentido de la contaminación industrial y por parte de la sociedad que afecta el ambiente, ¿qué tipo de políticas públicas se tienen para la prevención y educación sobre este tema en el caso mexicano? Ajá. Hacia la primera. Miren, a la primera participante es sí, hicimos, pues estábamos casi rebasados, o está rebasada la Secretaría. En los estados tenemos oficinas de representación, pero hubo estados donde hubo más contaminación, más COVID. Tuvimos que cerrar algunas, por ejemplo, Chiapas, que me acuerdo, Chiapas. Ahorita por el huracán Delta también acá vamos a inhabilitar algún día. Yucatán, Campeche, toda la península de Yucatán aparte, ¿no? De pegó. Y en medio de esto nosotros trabajamos en lo del reglamento interior. El reglamento interior no es una reforma. El actual es de 2014. Este reglamento es casi se hizo nuevo. O sea, creamos nuevas direcciones, nuevas áreas. De las 3 subsecretarías desaparece una y quedan 2, ¿no? La de planeación ambiental, y tiene otro nombre, pero es la de fomento y la normatividad anterior, pero va a tener otro nombre. Y nos costó bastante trabajo porque nos juntamos con toda la secretaría, tuvimos más de 20 reuniones, y además, para sacar el acuerdo, nosotros teníamos que ponernos de acuerdo con los desconcentrados también, porque a ellos iban con nuestro acuerdo. Aplicaba para el sector central, pero también para nuestros desconcentrados. La ASEA viene siendo lo que es la Agencia de Seguridad Energética y Ambiente, la que tiene que ver con toda cuestión de petrolíferos, gases. Y CONAM, que es la de Áreas Naturales Protegidas. PROFEPA, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, que es un desconcentrado grandísimo de nosotros, que es más grande que Semarnat, ¿no? Entonces teníamos que ponernos de acuerdo con ellos para adecuar la norma que no fuera desfasada a la realidad, y atender las indicaciones del Consejo General de Salubridad, y además cuestiones de disponibilidad presupuestal y lo que nos dijera Función Pública también, ¿no? Pues lo que tiene que ver con el personal. Espero haber contestado ahí.
Lo segundo, de esto de la contaminación industrial. Sí se planteó, claro que sí, no lo digo que con la llegada de la primera secretaria, Josefa, pero sí con el doctor Víctor Toledo. Tenemos nosotros como Secretaría unos centros de educación ambiental. Tenemos el CECADESU, que es el Centro de Capacitación de Desarrollo Sustentable, que está en Viveros, acá por Metro Viveros, acá en el sur, en Coyoacán, en Ciudad de México. Y también tenemos los centros de desarrollo sostenible, algo así. Son ciertos centros que estamos experimentando. Por ejemplo, sé que está en Pátzcuaro 1, por ejemplo, ¿no? Aquí hemos retomado también mucho el tipo de agricultura urbana, ¿no? Un centro agroecológico, el Huerto Roma, que le llaman aquí en Roma. Y el modelo, mucho modelo también, bueno, los cubanos, ellos desarrollaron durante el bloqueo lo que se llamó como la agricultura urbana. Entonces, muchos estuvimos haciendo agricultura urbana y estoy seguro que muchos aquí en la Ciudad de México y en otras partes, porque hasta yo lo hice, me puse a hacer mi huerto urbano y ahí tengo, perdón por la propaganda, pero estoy cosechando tomates. Entonces, hubo una readecuación a nuestra forma de vida. Y el secretario Toledo, y que es lo que continúa también la actual secretaria María Luisa Albores, hay una continuidad en la política ambiental. Hablamos nosotros de transiciones energéticas, de transiciones del agua. Tenemos como 6, se me va ahorita el dato, pero tenemos 6 transiciones. Si me buscas las transiciones, por ahí, Norberto, me las das ahorita. Pero sí estamos pensando en las transiciones, sobre todo, por ejemplo, de transitar de una agricultura comercial a la agroecología. Creamos una dirección de agroecología, ¿no? Y queremos irnos por ahí con alimentos sanos, saludables. Se creó un grupo intersecretarial, GISAMA, que se llama Grupo Intersecretarial en Salud, Ambiente, Comercio, etcétera, algo así. De varias secretarías y donde está Ambiente, SADER, CONACYT, la SEP, entre varias dependencias, y está muy avanzado eso para transitar del modelo de agroindustria, ¿no? Tenemos que cambiar el modelo. Por ejemplo, el glifosato, ¿qué dijo el presidente? Que lo pueden usar las empresas comerciales, pero lo que es el sector gubernamental todavía no. Y todo lo que es Sembrando Vida no usa el glifosato. Gracias. Pero, sí. ¿Alguien más? Sí, mire, tiene otras tres preguntitas. Dos están relacionadas con una postura un poco escéptica en torno al Tren Maya o a los llamados proyectos esenciales. Y le preguntan por qué se consideran proyectos esenciales, ¿no? Y por qué no pararon en su desarrollo durante la pandemia. Y qué piensa usted de las tensiones entre la insurgencia zapatista y las propuestas desarrollistas del gobierno actual sobre este tema específico. O sea, ¿cuáles son los cauces legales por donde se está gestionando este conflicto, ¿no? Y en relación con el Tren Maya desde el punto de vista de la Semarnat. Ajá. No, pues son preguntas, sí, están pesaditas, ¿no? Pero vamos a tratar de... Miren, el Tren Maya, entre otras actividades, se consideran esenciales porque así se estableció en el decreto que se expidió. O sea, legalmente, jurídicamente hay certeza, ¿no? Y una cosa es lo jurídico y otra cosa es, como dijera, una cosa es la verdad material, otra es la verdad legal y otra es la verdad moral, digamos, si quieren, ¿no? Entonces estaríamos entrando en temas filosóficos también. Pero el presidente conoce todos los municipios, ha recorrido todo el país. El presidente trae el pulso. O sea, ahí no nos engañemos. El presidente trae el pulso de cómo está la situación. Incluso nosotros también,
Por ejemplo, yo mandé gente a trabajar al interoceánico y les encargué mucho. ¿Cómo está la gente? ¿Qué dice la gente? ¿No? Porque aquí hay mucha ONG metida y financiamientos y fundaciones que no sabemos a qué intereses responden. ¿No? Entonces el Tren Maya, pues por eso no paró, porque era una actividad esencial del presidente y estaba publicada en el DOF, había certeza y seguridad jurídica. Y recuerden que esto también depende de una posición de fuerza, correlación de fuerzas. Y la correlación de fuerzas está favorable al presidente ahorita. Yo respeto mucho al zapatismo, pero creo que están aislados ahorita y no tienen mucha fuerza política. Entonces, así tenemos que hablar en ese sentido, ¿no? Y la posición desarrollista, pues sí, la política, el actual presidente es en ese sentido, es una de la rectoría económica del Estado, ¿no? O sea, no se opone al capital, pero tampoco deja que el capital se arrolle con los indígenas o con los campesinos o con los sectores desprotegidos, ¿no? Hasta ahí diría esto, y ya nada más para las transiciones que tenemos en la Secretaría impulsando, transiciones pues son en cuestiones de energía, industria, construcción, etcétera, pero no es esto, son otro rubro. Son como 6 transiciones las que tenemos nosotros, pero una es la energética, ¿no? La industrial, el modelo de ciudad, por ejemplo, ¿no? Esas son las por donde vamos como Secretaría. Pues le agradecemos mucho, doctor. Es una lástima que no se pueda quedar a la siguiente presentación de Alejandra Méndez del Fray Julián, en donde presentará el caso de la Toyac. Ojalá lo pueda ver después en video. Sí, justo acabamos de suscribir un convenio entre Conagua y Semarnat y los gobiernos de Tlaxcala y Puebla. Nos costó mucho trabajo por los intereses que había ahí, o hay, son muchos actores sociales, muchos actores, y logramos suscribir ese acuerdo. Ya va avanzando y esperamos luego suscribir otro acuerdo, otro TOYAC allá en Guerrero. Pero traemos muchísimas recomendaciones. Aquí encontramos un deterioro ambiental, un tiradero, como se dice coloquialmente, que no se imagina. Muchísimos juicios con poca gente, más de 4,000 juicios, no a mi unidad. Y pues estamos atendiendo y por el bien del país y lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Guadalupe, gracias a todos por quedarse, por hacer sus preguntas, y seguimos con un receso. Regresaríamos a la 1:30 para empezar con la presentación de Alejandra Méndez. Recuerden que todo se va a grabar, bueno, se está grabando y se pondrá después en la página de YouTube de la MER. Así que por si lo quieren volver a ver, al doctor Guadalupe, a Fernando y a Omar, que presentaron anteriormente, pues lo pueden ver ahí. Muchas gracias y entonces nos vemos después del receso a la 1:30.